Dios te bendiga en este hermoso día. Te habla el pastor Walter Soriano y quiero compartir brevemente una enseñanza maravillosa contigo. Quédate ahí, no te muevas de ahí. Puedes dejar un comentario. Quiero que tú recibas lo que el Señor tiene para ti. Se encuentra la palabra de Dios que vamos a compartir con ustedes en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, tal fue arrebatado hasta el cielo, hasta el tercer cielo. Dice la escritura, hermano, escuche bien, que el apóstol Pablo, a raíz de que tiene que dar una demostración, o sea, está llevando a cabo una conciencia bíblica en lo que es el apostolado de Pablo, pero con mucho cuidado. Según lo que narra la historia del texto y su contexto, podemos entender que el apóstol Pablo es un hombre que tiene un llamado sobrenatural, todo el mundo lo sabe, fue uno de los que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. Este hombre es un hombre que todos los que conocemos y estudiamos la Biblia, es muy contundente en sus enseñanzas, un hombre muy cristocéntrico. Por eso muchos se identifican con Pablo, por lo cristocéntrico que era. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es acerca del infierno y de la experiencia celestial. Personas que tienen visión con el cielo, otros que van al infierno, que ven demonios, que escuchan voces, etc. Hay muchas personas que tienen este tipo de experiencia y no vinimos a golpear a esa gente que tienen esa experiencia, que creen en ciertas manifestaciones. Simplemente queremos aclarar algo, y es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de predicar o llevar un mensaje o entrar a las redes sociales con este tipo de cosas. Cuando usted va a hablar del infierno, cuando va a hablar del tercer cielo o de experiencia celestial, experiencia divina, que usted fue a tal lugar, hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no irnos tras la emoción, de no hacer cosas que no son bíblicas. Eh, el apóstol Pablo dice que él conoce a un hombre en Cristo que fue al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo que él nos da a entender aquí es que el apóstol Pablo va a narrar una profundidad de esa revelación, pero ni siquiera del nombre, ni siquiera dice Pablo, yo Pablo, tú fui al tercer cielo, hice esto, vi esto. No, él deja anónimo el nombre de la persona. Nosotros, como estudiosos de la palabra, relacionamos la experiencia con Pablo, ya porque sabemos la magnitud de Pablo. Es decir, que Pablo tenía cualidades para esto. Pablo era un hombre que se entregó completamente a Dios, hermano. Todos sabemos que desde el primer día que Dios llama a Pablo, Pablo fue tumbado de un caballo, tuvo una visión sobrenatural. Desde ese día, ese hombre fue catapultado. Usted puede ir a la palabra y empezar a estudiar acerca de Pablo. El apóstol Pablo dice, hace 14 años fue arrebatado. Escuche bien, fue llevado al cielo. Muchas personas han desviado la fe de mucha gente con esa experiencia del cielo, del infierno, porque empiezan a contar cosas, empiezan a que vi a fulano, empiezan a decir, no, porque tal persona está ahí en el infierno. Señores, son cosas peligrosas. La Biblia habla que nosotros sí sea sí, nosotros no sea no. O sea, si usted no vio, usted no vio. No se ponga a estar diciendo de que usted vio sin usted ver nada. Entonces, para poder llevarlo a ustedes a donde queremos entrar, fíjese bien, hay gente que habla del infierno, que fui al infierno, que Dios me llevó al infierno, a veces nada más para agarrar y hacer un video y coger view y etcétera, y llamar a la atención, pero ni siquiera saben qué significa la palabra infierno.
Ni siquiera saben eso. Entonces, si tú no tienes el conocimiento de lo que tú vas a hablar, mejor no lo hables porque ya estamos en unos tiempos, hermano, que eso está trayendo muchos problemas. Hay cosas que no son para hablarla en medios cibernéticos, no son para hablarla en público. Hay cosas que son experiencia para usted. Hay otras cosas que usted tiene que dejar guardar, las cosas que son para usted. Usted no puede salir a hablar esa cosa. ¿Usted me entiende? Hay cosas que yo, por ejemplo, he experimentado, y no tanto de que espiritual, de Dios conmigo, no. Incluso hay experiencias que yo he tenido hasta con gente, pero yo no puedo agarrar y que estos medios para yo venir a hablar eso, hermano. Hay que tener cuidado. Entonces, según Gloria a Dios, el hebreo, según el hebreo, la palabra hebrea para referirse al infierno, Sheol, ¿verdad? La palabra Sheol eh, en hebreo significa en español infierno. En griego, la palabra infierno significa Hades. Pero ¿a qué se referían los hebreos cuando hablaban de lo que es el infierno? Ellos, cuando hablaban del Seor, estaban hablando de la tumba, el lugar donde se entierran los muertos. Los griegos, cuando hablan del Hades, se refieren a una profundidad bajo tierra, que viene siendo casi lo mismo, viene teniendo el mismo significado. Amén. Entonces, dice aquí, tengo algo para compartir con ustedes. Alabado sea el Señor. Dice, aleluya. Dice aquí, hermano, un comentario que encontré acerca de lo que es la experiencia con el lugar de los muertos, el lugar del infierno. Según la palabra de Dios, nosotros sabemos que cuando la persona muere, ¿verdad? Su cuerpo físico es enterrado en una tumba. Conforme a la palabra de Dios, nosotros también, los que estudiamos la Biblia, los que somos cristianos, conocemos de que cuando una persona parte de aquí, inmediatamente el alma es llevada a un lugar. Específicamente, en la palabra infierno no es el lugar donde va el alma. Según lo hebreo, aquí la palabra infierno tiene un significado de sepultura. Hades, lugar de los muertos. Entonces, si usted me dice a mí que usted fue al infierno, usted me está diciendo a mí, en poca palabra, que usted estuvo donde se sepultaron personas. Entonces, la Biblia sí habla del infierno en muchos contextos de manera diferente. O sea, nosotros como pentecostales creemos y sabemos que hay un lugar para Satanás y su demonio. Sabemos que existe, gloria a Dios, un lugar de tormento. Sabemos que existe un lugar donde las personas que han sido castigadas, ¿verdad? Han sido castigadas con la muerte eterna. Esas personas van a ir a un lugar muy diferente a los que serán salvos, a aquellas personas que se dedicaron a servirle al Señor y que conforme a la voluntad de Dios se fueron con Cristo. Entonces, lo que usted y yo no podemos hacer es empezar nosotros a poner en tela de juicio de que una persona que parte de la tierra fue a tal lugar o que fue castigado a ese lugar, porque conforme a la Biblia, las personas que mueren no van a un lugar de castigo, necesitan pasar por un juicio. O sea, es erróneo. Una gente decía aquí que vio a Michael Jackson, como dicen, que vio hasta al pastor,
en tal lugar que vio a tal persona, pero ¿cómo usted va a ver una persona en el infierno si todavía no ha pasado por un juicio? O sea, esas son cosas que no pueden ser bíblicas, no son bíblicas. Lamentablemente, hay muchos errores conforme a la palabra de Dios que no quiero tocar mucho esos puntos porque yo sé que se va a hacer un lío con esta grabación. La gente va a empezar a golpear y a poner uno en polémica, y muchos que les gusta eso van a querer que uno siga haciendo contenido de esa área. Y a nosotros no nos gusta eso. Nos gusta traer mensajes contundentes, edificantes para las personas que están aquí. Entonces, conforme a la Biblia, podemos ver que hubieron personas que tuvieron experiencia con Dios, muchos que fueron arrebatados, que no vieron muerte, como lo fue Elías, profeta Elías. Enó, dice la palabra, que caminó con Dios y se fue con Dios, no vio muerte. Entonces, no dice que se fue con Dios, nos habla de que eh, Elías fue arrebatado, fue llevado, ¿verdad? Ni siquiera no dice específicamente en el lugar que está Elías. Entonces, las personas empiezan a sacar cosas, supuestamente interpretaciones, cosas que entienden, pero que no tienen valor bíblico. Cuando usted estudia la palabra, no tienen valor bíblico. Entonces hay que tener cuidado con lo que van a decir, porque usted viene, se hace una revelación y empieza a decir que la Biblia dice, y empieza a infundir miedo, temor, y muchas personas empiezan a caer en esa red. Hay personas que a veces tienen visiones del fin del mundo, y usted sabe la gente que empieza a vender cosas porque el mundo se va a acabar, que yo tuve una revelación, que esto, igual muchos matrimonios, iglesia dividida por personas que tuvieron una visión, pero no es algo, hermano, que está avalado por la palabra, y cada revelación que no tiene un amparo en la Biblia no es de Dios, es del diablo. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que usted supuestamente está revelando. Entonces ahora mismo, por ejemplo, eso es una bomba de tiempo en las redes sociales. Hubo un caso muy mencionado de Jefferson, un joven predicador de la zona de nosotros, muy conocido, y todo el mundo empezó a hablar de eso, hermano, que yo vi, que yo esto, que veo, que Dios me dice, que lo otro. Mucha gente me preguntaba que por qué yo no opinaba. No, no soy persona de esa área. No creo que, yo creo que nosotros como cristianos debemos orar. Y si Dios te muestra, como tú dices, tu revelación tiene que tener un apoyo bíblico y tiene que tener una veracidad. No puede quedar en el aire. Dios no es un Dios de confusión. Usted no puede andar confundiendo a la gente. Usted no puede estar causando miedo y terror. La gente no son traídas al evangelio por miedo. Es por amor y por la palabra de Dios y por el convencimiento de pecado que tiene la palabra. A su nombre. Entonces, cuando hablamos del tercer cielo, conforme a lo que Pablo está enseñando, buscamos algunos rasgos, ¿verdad? E informaciones que dicen que el universo abarca todo el espacio físico, es decir, nuestro sistema solar, las estrellas, las galaxias, ¿verdad? El tercer cielo es la morada actual de Dios. Entonces, cuando usted se pone a analizar lo que es el tercer cielo que Pablo menciona, Pablo está declarando que el lugar que él fue exactamente el lugar de la morada de Dios. Pablo está resaltando que dice que vio cosas y escuchó cosas, lo cual no se le es permitido mencionar. Entonces usted ve que la gente dice, yo fui a tal lugar y yo vi esto, se me dijo esto, se me dijo aquello. Hermano, tente cuidado con ese se me dijo se está saliendo de control. Yo quiero que usted entienda que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. No todo lo que usted quiere exponer en las redes sociales o en un púlpito está bien. Una de las cosas que a veces vemos muchas veces es personas que empiezan a decir todo. Hermano, no todo se dice, como dije ahorita. El que tuvo esta experiencia, según Pablo
Pablo dice, yo conozco a un hombre en Cristo, ¿verdad? Imagínense que sea Pablo, 14 años con esta experiencia, sin hablarla, callado, 14 años sin tener que agarrar, hermano, y salir por ahí. Dice, no, que yo tuve, usted ve la gente que se acostaron, no comieron bien y de repente tuve una revelación y ya salen de una vez un teléfono, una cámara, una prensa, grábame, que yo vi esto, que yo vi lo otro. Hermano, pero este magnate que hablamos aquí tuvo 14 años que nadie sabía lo que él había experimentado. Hay cosas que usted no tiene que estar diciendo, hay cosas que son usted y Dios ya. Y si usted vio, gloria a Dios. Y si no vio, gloria a Dios también. Así usted se evita que personas caigan en confusión y que se arme un descrédito del evangelio. Como eso se ve a diario. Entonces yo quiero hacer este corte. Yo quiero hacer este corte. Y yo quiero, hermanos queridos, que cada persona comente ahí. Si usted quiere que llevemos de manera bíblica otro cortecito. ¿Sabe por qué? Porque no quiero llevarlo conforme a lo que va a causar una polémica de división, sino quiero algo bíblico, algo bíblico. Quiero traer un tema en esa área que sea bíblico. Amén. Eso es lo que va a ayudar a la gente. La palabra de Dios es la que cambia, es la que libera, es la que transforma. No es decir que no, que yo fui al infierno, que esto, que Dios me dijo, que yo me soñé. Eso hay que tener problemas también con los sueños. Cada cosa que usted se sueña, usted tiene que sopesar la palabra de Dios. Y lo que no está conforme a la palabra de Dios, hermano, reprenda al diablo, calle eso, párese, no esté hablando esas cosas. Usted no tiene que salir en los medios a difamar una gente que usted dice que se soñó con esa persona, que Dios te reveló. Pero si Dios te reveló, ¿por qué tú no oras? ¿Por qué tú no te arrodillas? Yo estaba viendo hace poco algo similar, dos personas matándose. Dos personas, hermano, que supuestamente Dios les reveló a una y empezaron a matarse. Eso no está bien. Eso no está bien. El evangelio es demasiado bonito, demasiado bueno para uno venir a dañarlo con cosas que tienen que ver con nosotros. Hermano, lo de Dios no daña a nadie. Lo que viene revelado de Dios no va a causar problemas a nadie. Al diablo nada más, únicamente. Al diablo y su demonio. ¿Usted me entiende? Y aún si alguien se endemonía, que se le mete Satanás y que quiera venir contra eso, el mismo Dios defiende lo de él. Dios no necesita ayuda suya, hermano. Dios no necesita que usted esté defendiéndolo. Mentira. Dios es su propio defensor. Dios es todo poder, todo poder. Entiéndase lo que digo. Dios es todo poder. El que se levantó contra algo de Dios, hermano, va a perecer. Llévese de mí, va a perecer. No le quede, míreme, hermano, se lo digo así, así, tranquilo, pasivo, para que usted entienda que no emociona. Cuando una gente o alguien se levanta contra algo que viene de parte de Dios, espérelo, que ese individuo que hizo eso muere de cáncer o muere matado o algo malo le va a pasar porque fue contra Dios. Pero es Dios que tiene que emitir el juicio. Eso no es de que yo tenga que venir, que tú verás lo que le va a pasar. No, no tengo que hacer eso, porque es que no es mi causa, es la causa de Dios. Y la defensa que yo o cada persona creyente puede hacer es guardar la fidelidad a Dios, guardar la palabra, mantenerse firme en la palabra y no retratarse de lo que realmente profesa. Es decir, que si tú tuviste una visión, la visión fue de Dios, tú estás seguro que fue de Dios, la confirmarte por la palabra, mantente en esa posición, pero si es así, usted mantiene ahí, Dios se va a encargar de, a su debido tiempo, date la razón porque Dios va a defender lo que es de él. Entonces, mis santos hermanos, mucha gente empiezan a tener ataques demoníacos y en esos ataques demoníacos empiezan a tener cierto tipo de choque en el ámbito cerebral y a veces terminan con problemas mentales
empiezan a, 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 a hacer una, ¿verdad? A juntar las dos cosas, o sea, el choque celebrar con lo que es lo extrabíblico. O sea, empiezan a lo que me soñé y esas cosas, empiezan a juntar esas dos cosas. Mi hermano, hizo una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de usted hacer eso. Es delicado. Yo quiero que para el próximo video que vamos a hacer, deje su comentario para poder seguir ampliando este tema. Muchas bendiciones y gracias por estar conmigo.